Hola, bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en lo Secreto. Estamos continuando con esta serie, con este estudio que hemos estado haciendo por semanas, ¿verdad? No sé tú cuántos episodios ya has tenido oportunidad de escuchar en YouTube o en Spotify o en Los Secretos Radio. Yo quiero dar un saludo muy especial a las personas que nos están viendo en cualquiera de estas plataformas, ¿verdad? Esa es la bendición del Internet, que podemos ir a las naciones sin movernos de nuestro espacio físico, ¿verdad? Pero sí anhelamos en algún momento poder conocerlos, algunos de ustedes, pues yendo al país en el que se encuentren. Entonces, como te decía, vamos a continuar con esta serie que hemos estado hablando sobre el fruto del Espíritu Santo. Te recuerdo que no son los frutos. La palabra menciona del fruto, el fruto, y que está compuesto por varias características. ¿Y dónde lo hemos estado leyendo? Pues en Gálatas 5, 22 y 23. Y hoy vamos a tocar un tema, vamos a reflexionar en la característica que sigue. Te leo un poquito de lo que es Gálatas 5:22. Dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? Hay otras características en este mismo versículo, pero siempre leo hasta el que vamos llegando, ¿no? El anterior episodio hablamos sobre benignidad y hoy vamos a hablar sobre la bondad. Igual que las demás características del fruto, no le corresponden estas características a una cualidad humana. O sea, la bondad no es simplemente una cualidad humana, sino una evidencia visible de lo que el Espíritu Santo es en la vida de cada uno de nosotros. Te repito, la bondad no es una simple cualidad humana, sino la evidencia visible de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Pero siempre y cuando tú y yo seamos guiados por Él. Y es entonces que nosotros vamos a reflejar el carácter del Padre, el carácter de Jesús y el carácter del Espíritu Santo. Y una de esas cosas que tú y yo vamos a reflejar es la bondad. Y como te digo, siempre y cuando nosotros nos mantenemos en una relación íntima, sencilla, cotidiana, muy personal con el Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo. Entonces, ¿qué es la bondad? La bondad es la disposición interior que mueve a una persona a hacer lo correcto. Es decir, actuar con rectitud y procurar el bienestar de otros. Y fíjate que no se limita solo en ser amable, sino que implica lo siguiente. La bondad implica tener un corazón limpio, hacer el bien aunque cueste, obrar con justicia y misericordia, ayudar sin esperar recompensas y rechazar la maldad y escoger lo correcto. Entonces, esta bondad, que es parte del fruto del Espíritu Santo, nace de un corazón transformado por Dios. Porque si nuestro corazón no es transformado por Él, ni tú ni yo vamos a poder reflejar estas cualidades que te acabo de mencionar. Dios mismo es la fuente de la bondad. Y quiero que escribas ahí y después tú lo leas, Salmo 145, versículo 9.
Bueno es Jehová para con todos. Entonces, el corazón de Dios es un corazón bondadoso. Porque Él jamás, ¿verdad?, nos va a eliminar, nos va a desechar, nos va a excluir, porque su corazón es de bondad. Y esa bondad está dirigida a todos los seres humanos, a todas las personas. A veces los creyentes pensamos que toda esa parte del fruto del Espíritu Santo solamente somos beneficiados tú y yo como creyentes en Dios, como personas que le hemos abierto el corazón a Jesús y que llevamos una relación con Él. ¿Sí? La bondad está disponible para todos, la bondad de Dios. Pero solamente el ser humano la puede reflejar. O sea, tú y yo solamente la podemos reflejar, esa bondad que Dios tiene para todos, si tú y yo tenemos un corazón transformado por estar en una relación personal con Él. Y aquí te repito lo que te dije en el primer episodio de esta serie. Estamos en un proceso. ¿Sí? Estamos en un proceso tú y yo. Esos atributos son del fruto del Espíritu Santo. Orgánicamente se van a ver en nuestra vida si tenemos una relación con Dios. Y esta relación con Dios es un proceso. Entonces, todo acto de bondad que tú y yo tengamos, de una bondad genuina, la que no espera nada a cambio, tiene su origen en el carácter de Dios. Y mira, te voy a hablar un poquito sobre la bondad en la vida de Jesús. Y recordemos siempre que Jesús es nuestro ejemplo, que Jesús es nuestro maestro. Si nosotros queremos aprender cómo se refleja el carácter, como estos atributos del Espíritu Santo, porque quiero decir que estos atributos del Espíritu Santo obviamente son del Padre y son del Hijo también, ¿verdad? Y el carácter de ellos reflejan estos atributos, estas características del fruto del Espíritu Santo. Entonces, como te decía, Jesucristo es el modelo perfecto para ti y para mí de bondad. Y durante su ministerio aquí en la tierra, Jesús sanó enfermos por bondad. Él alimentó a multitudes por bondad. Perdonó pecadores. Tocó leprosos rechazados. Defendió al débil. Consoló al quebrantado. Dio su vida por amor. Entonces, Jesús anduvo haciendo bienes a todas las personas, ¿verdad? Porque su corazón es el corazón de bondad. Y Él no solamente hablaba de bondad, sino que la practicó constantemente. La bondad no es una debilidad, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos, como personas, ¿verdad? Uno dice, no. Yo no me voy a mostrar bondadoso porque después, dicen en algunos lugares, se me van a subir aquí, ¿verdad? O van a abusar de mí porque van a pensar que pueden hacerlo porque soy muy bueno. No, la bondad no es una debilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas personas confunden bondad con ingenuidad o debilidad. Sin embargo, la bondad que nos enseña la Biblia, que es parte del fruto del Espíritu Santo, tiene algo muy especial, que a lo mejor no pensamos que no tiene nada que ver con la bondad. La bondad, como parte del fruto del Espíritu Santo, corrige, confronta y establece límites. ¿Verdad que pareciera que no tuviera porque estas características? Porque pensamos que la bondad es que todo lo va a dejar pasar, ¿verdad? Y esta es una idea errónea. Entonces te repito, la bondad que es parte del fruto del Espíritu Santo tiene a su vez estas características. Corrige, confronta y establece límites. Este tipo de bondad no significa que permite abusos
o injusticias. Significa responder correctamente delante de Dios. Por ejemplo, para que nos quede un poquito más claro, nosotros nos empezamos a reflejar la bondad del fruto del Espíritu Santo cuando nosotros decimos una verdad con amor. Cuando se corrige a un hijo para formarlo. Cuando defendemos a alguien vulnerable. Cuando nos negamos a participar en lo malo. Ahí estamos practicando la verdad tú y yo, en el momento que nos negamos a participar en algo malo. Y también cuando nosotros perdonamos a alguien sin aprobar el pecado que hizo. ¿Te das cuenta que a veces hemos tenido ideas erróneas, ¿verdad? De lo que es esta característica del Espíritu Santo, que es la bondad. Y te las voy a repetir. Y en este episodio he estado repitiendo bastante porque quiero que nos quede claro a ti y a mí. Ejemplos de bondad. Va de nuevo. Decir la verdad con amor. Corregir a un hijo para formarlo. Defender a alguien vulnerable. Negarse a participar en lo malo. Perdonar sin aprobar el pecado. Y si nos damos cuenta y analizamos un poquito más tú y yo y reflexionamos, y si tienes oportunidad de volver a escuchar este episodio, yo te lo sugiero. Porque aquí, ¿verdad que vemos que la bondad tiene mucha firmeza moral? Y necesitamos reflexionar en ello. En el episodio pasado hablé contigo sobre la benignidad. Y si no has tenido oportunidad de escucharlo, te sugiero que lo hagas. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre bondad y benignidad. Porque tal vez, no sé si te pase a ti, pero me pudo llegar a pasar a mí, que yo pensé que eran sinónimos, ¿verdad? Bondad, benignidad, pues suena como muy igualito, ¿no? Entonces, ellas están como muy juntitas. Bueno, de hecho, una después de la otra mencionadas en Gálatas 5:22. Primero dice primero dice benignidad y luego bondad, pero no son idénticas. Y vamos a recordar un poquito. La benignidad se relaciona más con el trato amable, con la dulzura, con la cortesía, con la ternura, ¿verdad? Eso se relaciona más la benignidad con estas acciones. Pero la bondad se relaciona más con la integridad moral, hacer lo correcto y actuar para beneficiar a otros, ¿no? Por ejemplo, la benignidad es hablar con suavidad a alguien herido, ¿verdad? Y la bondad es ayudarle realmente a defenderle y buscar soluciones. La benignidad toca el trato. La bondad toca la acción moral. Entonces, ¿cómo se manifiesta la bondad hoy? La bondad del Espíritu Santo se ve en acciones cotidianas. Siempre, pero siempre. Tu vida y mi vida se va a reflejar la acción del Espíritu Santo en la vida diaria, en lo cotidiano. No solamente en una congregación, en una iglesia, en una reunión donde nos van a dar un tema cristiano. No. Toda nuestra vida debe de estar impregnada y debe reflejar al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la vida diaria. En todas las relaciones que tú y yo tenemos, en todas las acciones, dichos y pensamientos que tú y yo tenemos. Entonces, la bondad se manifiesta en nuestras vidas hoy, por ejemplo, en la familia. Y te voy a mencionar acciones que tú dices, ay, no, pues ¿qué tiene que ver esto con la bondad? Pero sí, porque la bondad tiene que ver con acciones, ¿sí? Por ejemplo, en la familia,
servir sin quejarse, ¿no? Entonces yo te animo que cuando tú quieras hacer algo en tu casa o estés haciendo algo, que estés lavando la ropa, que estés lavando los platos, acomodando cosas, ¿verdad? Atendiendo a tus hijos, atendiendo a tu esposo, en la familia, ¿verdad? Servir sin quejarse. ¿Por qué tengo que yo sacar la basura? ¿Por qué siempre yo soy la persona que tengo que hacer todo? ¿Verdad que como que no relacionamos estas acciones cotidianas con el reflejo de la bondad? Pero tiene todo que ver. También dentro de la familia, tú y yo ejercemos acciones de bondad cuando perdonamos los errores. Sabes que todos nos equivocamos. Tú te equivocas, yo me equivoco, y la palabra de Dios dice que tú y yo nos equivocamos porque hacemos muchas cosas, ¿verdad? Porque somos también humanos. Y los humanos tenemos vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo se manifiesta la bondad en mi hogar, con mi familia? Perdonando los errores que se cometen. También de otra manera es proveer con amor. ¿Sí? O sea, ay, pues tengo que dar porque pues ni modo. No, necesitamos nosotros ser esas personas que proveemos amor, atención, escucha activa y también cosas materiales, ¿verdad? Entonces debemos nosotros proveer con amor y ahí nosotros estamos ejercitando y reflejando la bondad. Otra de las cosas donde tú y yo reflejamos la bondad es hablar con respeto, ¿sí? Porque como te digo, siempre la bondad va a tener relación a valores morales. Entonces no podemos nosotros perder esa manera de tratar a los demás con respeto y con dignidad. ¿Cómo en la iglesia tú y yo practicamos esas acciones de bondad? Pues ayudar al necesitado, recibir a las personas que llegan por primera vez a la congregación, restaurar al caído, ¿verdad? Hay gente que nos hemos equivocado en nuestro andar en Dios, ¿verdad? Y a veces somos demasiado duros para juzgar. Y nosotros debemos de tener un corazón de restauradores, ¿verdad? Siempre restaurar, no condenar. Y servir a los demás con humildad. Ahí como que suena así como más, ¿verdad? Como más espiritual la cosa. Pero es algo que a veces no hacemos, tristemente. ¿Cómo tú y yo podemos ejercitar la bondad en el trabajo? Te vuelvo a recordar que tiene que ver mucho con valores morales. Entonces, tú y yo en el trabajo necesitamos ser personas honestas, personas íntegras, no aprovecharnos de las otras personas. Y sobre todo este rol, podemos llegar a caer en este error cuando tenemos, el rol de tener a alguien bajo de nosotros, ¿verdad? Y empezamos a aprovecharnos de la autoridad, de la poca autoridad o mucha autoridad que tengamos sobre las personas. Entonces, si tú y yo queremos reflejar esa bondad de Dios, necesitamos ser personas que no nos aprovechemos de los demás. Otra la manera en que tú y yo reflejamos la bondad en nuestro trabajo es cumplir con nuestras responsabilidades, ¿no? El aprender a no postergar, a no decir, no, después hago esto, ¿no? Tenemos que cumplir nuestras responsabilidades y ahí tú y yo estamos ejercitando la bondad. Y también tratar con justicia a las personas con las que nosotros compartimos ese espacio laboral. Entonces te das cuenta que dices tú, ay, no, pues yo no pensé que tanta cosa tenía que ver con la bondad, ¿verdad? A veces las personas pensamos que somos buenos. Nos autocatalogamos como buenos. Si nos vemos en este espejo que he estado comentando estas actitudes, pues tal vez diga yo, pues no, ni tan buena, ¿verdad? Y en la sociedad,
¿Cómo tú y yo reflejamos esa bondad? Pues ayudando a las personas que están vulnerables. Ayudar al huérfano, ayudar al pobre, ayudar a las personas enfermas, a las personas de la tercera edad, ¿verdad? A personas que han salido embarazadas y no tienen apoyo, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad que tú y yo tenemos para practicar la bondad, dejar que el Espíritu Santo crezca en nosotros en esta parte del fruto de Él. Entonces, también podemos compartir nuestros recursos cuando estamos hablando todavía en esta parte de ayudar en la sociedad con bondad, compartir recursos, ¿verdad? Siempre he mencionado que tal vez tú tengas ropa que ya no uses, que está en muy buen estado, zapatos que están en muy buen estado y tú ya no los usas. El compartir con otros y no tener almacenado todos estos recursos, porque ahí esos son recursos, poder bendecir a otros. Que si tienes 2 latas de atún, compartas una sin temor, ¿verdad? Porque Dios siempre ama al dador alegre y siempre va a proveer de esa semilla que tú siembres en bondad. Entonces, hay muchas oportunidades. Yo creo que si tú ves ahí en el lugar donde tú vives, tus vecinos, o tal vez en la escuela, en la universidad, en tu lugar de trabajo, hay personas que pueden ser muy bendecidas por ti al tú compartir con bondad tus recursos. Entonces, todos estos detalles, ¿verdad? Estos detalles, estas acciones nos hacen a ti y a mí reflejar y caminar y desarrollar en este proceso que tú y yo tenemos de que se manifieste en ti y en mí el fruto del Espíritu Santo, todo completo, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando específicamente sobre la bondad. Ahora, ¿qué te impide a ti? ¿Qué me impide a mí caminar, en vivir, reflejando esta bondad? ¿Cuáles son los obstáculos? Entonces hay unos enemigos que nos endurecen el corazón. Y es el egoísmo, el rencor, la envidia, el orgullo, el amor al dinero, la indiferencia y la ira acumulada. Entonces, por eso la bondad no nace automáticamente. Requiere una rendición al Espíritu Santo. Y de nuevo, te repito, estos obstáculos, estos enemigos que endurecen nuestro corazón, el egoísmo, el rencor, la envidia, el orgullo, el amor al dinero, la indiferencia y la ira acumulada. Porque todo esto es la antítesis de todo lo que te mencioné en cómo se puede mostrar la bondad en la familia, en la iglesia, en la sociedad, ¿no? Entonces, pero ahora vamos a ver cómo crecer en bondad. Y pues igual que las demás características del Espíritu Santo, tienen cosas en común, ¿verdad? Tú y yo vamos a crecer en bondad si permanecemos en comunión con Dios. Esto es el número 1. Porque esta es la fuente, ¿no? Entonces, si tú y yo permanecemos en comunión con Dios, la bondad, ese fruto, no va a ser, se va a manifestar en nosotros porque nace de esa relación. Le he mencionado una palabra en todos los demás episodios que se da de manera orgánica. Pero orgánica si tú y yo tenemos esa relación con Dios permanente. Número 2, renovar la mente con la palabra. Necesitamos nosotros leer la palabra, meditar en ella todos los días. Dice el Salmo 1, de día y de noche, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque al hacer esta acción, la mente
va a ser renovada. Eso es cuando tú leas, ¿verdad? Que dice que renovémonos en el espíritu de nuestra mente y que tú puedes decir, bueno, ¿qué prácticas místicas tengo que hacer para que mi mente se renueve? No, lo que tú y yo necesitamos hacer es leer, meditar, reflexionar en la palabra. Y ella va a provocar una renovación del espíritu de nuestra mente. Entonces, la verdad bíblica, la palabra, ¿verdad? Va a formar criterio moral en ti y en mí. Es la que va a formar el criterio moral en ti y en mí. Número 3, practicar pequeños actos diarios. Cada oportunidad que tú y yo tengamos de hacer el bien fortalece el carácter. ¿Sí? Entonces, practiquemos esos pequeños actos diarios. ¿Sí? En lugar de quejarnos por lo que estamos haciendo por nuestros seres amados, ¿verdad? Agradezcamos. Y hagámoslo con ese agradecimiento que va a cambiar la actitud también del corazón. Entonces, número 3, como te dije, practica pequeños actos diarios. Número 4, pedir sensibilidad espiritual. ¿Para qué le vamos a pedir al Espíritu Santo, tú y yo, esa sensibilidad espiritual? Pues para ver las necesidades ajenas y responder a esas necesidades. No solamente la bondad no se queda en ver la necesidad. La bondad nos lleva a la acción de responder, de resolver en la medida nuestra esa necesidad. Y como último punto de consejos, cómo nosotros crecer en bondad, es morir al egoísmo. ¿Te acuerdas que el egoísmo es uno de los obstáculos? Entonces, morir al egoísmo y tú y yo. Hacer que ese yo disminuya. Cuando tú y yo disminuimos nuestro egoísmo, la bondad de Dios va a crecer orgánicamente, en automático. Entre más seamos egoístas, menos se va a desarrollar en nosotros la bondad. Esta parte tan especial del fruto del Espíritu Santo. Pero fíjate, aparte de todo esto que te menciono, la bondad tiene recompensas. ¿Te acuerdas que te dije primero que no es hacer acciones ya teniendo una intencionalidad previa de recibir una recompensa? Pero la bondad en sí nos recompensa. Porque la bondad va a producir en ti y en mí paz interior, buen testimonio, relaciones sanas, influencia positiva, un gozo espiritual y la aprobación de Dios. La Biblia enseña que si alguien hace el bien a otro, también recibe bendición. ¿Te recuerdas el versículo que dice que más bienaventurado es dar que recibir? Entonces demos nosotros, ¿verdad? Dejemos de ser egoístas, porque la bondad nos quiere dar estas recompensas. Paz interior, buen testimonio, relaciones sanas, influencia positiva, gozo espiritual y aprobación de Dios. Y ya para terminar, voy a recordarte, y si tú no conoces esta historia que está en la Biblia, pues hoy la vas a conocer, ¿verdad? Pero si no, la vamos a recordar, los que ya hemos tenido mucha oportunidad de haberla leído o escuchado. Y es la del buen samaritano, ¿verdad? Aquí en esta parábola del buen samaritano, mientras otros pasan e ignoran a un herido, una sola persona se detuvo. Y esa persona vendó las heridas, lo llevó a un lugar seguro y pagó su cuidado. Este ejemplo de esta parábola del buen samaritano
nos muestra, ¿verdad?, cómo se practica la bondad. Esta persona vio la necesidad y actuó. Los otros vieron la necesidad y pasaron de largo. Y te voy a leer en la palabra esta parábola del buen samaritano. Y tú la puedes buscar después y volver a leerla y meditar en cada uno de los versículos de esta parábola, que es un ejemplo muy claro de la bondad. Dice la palabra en Lucas 10, versículo 25, y te lo voy a leer hasta el 37. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Está hablando de Jesús, querían probar a Jesús. Y dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hirieron, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, aquí vemos nosotros que este ejemplo es un ejemplo claro de la bondad, ¿verdad? Aquí se menciona la misericordia, que después vamos a hablar un poquito sobre ella en otro episodio. Pero aquí es un ejemplo que yo te quise dar tomando en cuenta toda la descripción que te he estado dando durante esta reflexión. Entonces, aquí vemos 3 personas, bueno, 4, ¿verdad? El que tenía la necesidad y otros 3 que tuvieron la oportunidad de bendecirle, de hacer lo correcto, ¿verdad? De tener un acto de bondad, ¿verdad? De desarrollar esa ayuda moral, ¿verdad? Entonces, 2 de ellos se hubiera pretendido que reaccionaran ante la necesidad, ¿verdad? Pero una sola persona reaccionó a la necesidad. Las 3 la vieron, ¿no? Por eso no nos debemos de quedar tú y yo en solamente ver la necesidad. Es importante ir más allá. Es solucionar, ayudar, hacer bondad sobre las personas que tienen la necesidad. Entonces, ya como por último, recordarte que la bondad es práctica. Es ver la necesidad y actuar.
Entonces, yo quiero dejarte una reflexión para que tú la estés ahí rumiando, meditando durante la semana o en estos días. Y te quiero comentar que no basta solo con cantar, con predicar, con asistir a la iglesia, si no hay bondad visible que tú y yo hacemos. Entonces, una vida llena del Espíritu Santo reconoce por cómo tratas tú y yo, cómo tratamos y ayudamos a otros. La bondad convierte fe en acciones. Esta es la reflexión que yo te quiero dejar en este día. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Es tiempo de pausar, respirar y conectar tu corazón.